canal del Congreso, el canal de la Unión, le comento que en este momento me encuentro en el Senado de la República, en donde está dando inicio una reunión de trabajo de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, de la Comisión para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos Primera de este Senado de la República, en el cual se estará analizando, discutiendo y, en su caso, aprobando la minuta en sentido positivo con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social en materia de personas trabajadoras del hogar. Es por ello que nosotros lo estamos invitando a que nos acompañe y esté muy al pendiente precisamente del desarrollo de esta reunión extraordinaria de trabajo. Comenzamos. Gracias, senador. Por cuanto hace a la Comisión de Estudios Legislativos Primera, informarle que se encuentran presentes 8 integrantes de la comisión, por lo cual tenemos quórum en la comisión respectiva. ¿Cómo lista, presidente? Pues sí. Nada más y ya no tenemos. Por economía legislativa, ¿cuántos han firmado de asistencia de la Comisión de Trabajo? 10. Hay quórum, presidente. Muy bien, pues se abre entonces la sesión extraordinaria de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos Primera. El orden del día de esta sesión ha sido distribuido con la mayor oportunidad posible, con lo cual se ha informado de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. Solicito a la secretaria de lectura a la orden del día. Se da lectura al orden del día. 1. Pase de lista de los senadores y senadoras presentes y declaratoria de quórum. 2. Lectura y aprobación del orden del día. 3. Discusión y votación del siguiente dictamen. Minuta 1. Dictamen en sentido positivo. La minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social en materia de personas trabajadoras del hogar. 4. Clausura de la reunión. Gracias, senadora secretaria. En consecuencia, consulte si es de aprobarse el orden del día. Consulto a las y los integrantes de esta Comisión de Trabajo y Previsión Social en votación económica si es de aprobarse el orden del día. Las y los que estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Las y los que estén por la negativa, abstenciones. Muy bien. Aprobado, señor presidente. Gracias, senadora secretaria. Ya votamos todo, ya por todo. Sí, ya votamos todo. Todos, compadre. No por comisión, por comisiones. Bueno, entonces, con base en lo anterior, queda aprobado el orden del día. Sí. Y tengo entendido que las 3 comisiones, Sí. ¿o quieren ustedes consultar? No, Ya. ¿Estás de acuerdo? dimos fe Bueno. de todos. Todas las comisiones votamos. Por lo tanto, procederemos a la discusión y votación del dictamen presentado por parte de estas Comisiones Unidas, el cual ha sido entregado de manera electrónica a sus correos institucionales y a los correos de sus enlaces legislativos. En consecuencia, se abre discusión del proyecto de dictamen. Le solicito al secretario técnico de la Comisión del Trabajo nos presente este dictamen. Con su venia, presidente. A continuación me permitiré leer las consideraciones efectuadas a la minuta de vuelta por la Cámara de Diputados a esta Cámara de Origen. Es un proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan y derogan diversas disposiciones normativas de la Ley Federal del Trabajo en materia de las personas trabajadoras del hogar. El sentido del dictamen es de manera positiva, toda vez que se tratan de adecuaciones y precisiones para dar viabilidad al contenido de la regulación de los derechos de las personas trabajadoras del hogar, sin que ello modifique la esencia o la naturaleza de lo que se pretende establecer o regular en la Ley Federal del Trabajo y en la Ley del Seguro Social. Esto es, las modificaciones se refieren a adecuaciones que no afectan ninguna de las determinaciones de fondo en torno a lo aprobado por este Senado, ni alteran las determinaciones de reconocer los derechos laborales y de seguridad social de las personas trabajadoras del hogar, permitiendo garantizar mejores condiciones laborales para este grupo de personas trabajadoras, a fin de reivindicar y dignificar esta actividad económica y social de la cual dependen millones de familias mexicanas. Con las modificaciones planteadas, se sigue reconociendo el objetivo de atender
las labores desempeñadas por las personas trabajadoras del hogar como una contribución en el desarrollo de la vida de las personas, como son las labores en el domicilio y, en su caso, el cuidado de las hijas y los hijos, cuya actividad o labor merece ser compensada y considerada a efecto de que se le reconozca adecuadamente sus derechos. Eso sería cuanto, señor presidente, respecto a las consideraciones. Gracias, secretario técnico de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Pues está a su consideración este dictamen. No sé si alguna senadora o senador quiere externar algún punto de vista. Adelante, por favor. Yo. La senadora Malú Michel, en Gracias. primer lugar. Muchas gracias, señor presidente. Compañeras, compañeros, yo creo que hay que sentirnos muy orgullosas y muy orgullosos por este dictamen. Hoy es un día, una vez más, histórico para las mujeres, para más de 2 millones de personas trabajadoras en el hogar, mayoritariamente mujeres y también de hombres. Estamos hablando del trabajo que realizan para lavar, para planchar, para el cuidado de sus hijas e hijos, para la administración del hogar, para la transformación de los alimentos y sobre todo en quienes dejamos en la mayoría de las ocasiones la responsabilidad de cuidar a nuestras hijas, hijos y enfermos, personas con discapacidad, adultas y adultos mayores, etcétera. Me parece que esto es un acto de justicia, lo que va a suceder el día de hoy, es un acto de reconocimiento y el Estado mexicano se compromete una vez más con su responsabilidad de respetar, proteger, garantizar y promover los derechos humanos de todas las personas. Creo que lo que vamos a votar el día de hoy, además de ser una reforma progresista, una reforma de avanzada, una reforma que restituye derechos y que reconoce los derechos humanos de las personas empleadas del hogar, también tiene y amplía las facultades y las responsabilidades de quienes contratan a estas personas. Estamos hablando de condiciones laborales, estamos hablando de un contrato, estamos hablando de una vivienda digna, de un espacio digno. Ya estuvo bueno de que mandemos a las trabajadoras, a las empleadas, a los empleados a vivir cerca de donde está o los animales de la casa o algunos electrodomésticos donde no hay condiciones de sanidad. Me parece que estamos poniendo el punto sobre las IES relacionadas con los derechos que tienen a una vida libre de violencia, con el derecho a la seguridad, con el derecho a cuestiones sociales, que es muy importante, prestaciones sociales, a que las horas extras sean pagadas. Y esto es histórico porque ¿cuántos años llevábamos solicitando que se aprobara estas reformas en materia de seguridad social y del trabajo? Así es que sintámonos muy orgullosas, muy orgullosos de que México, a través de sus senadoras, senadores y de diputados y diputadas, responde afirmativamente a su compromiso. Felicito a las comisiones, gracias a todas y todos los integrantes de las comisiones y sintámonos orgullosas, orgullosos de esta gran iniciativa. ¿Por qué? Porque estamos salvaguardando los derechos humanos y estamos respetando lo que el Seguro Social debe hacer siempre, que es garantizar los derechos sociales, el derecho a la salud y la ley del trabajo garantizando el trabajo digno como debe de ser, como lo dicen y lo marcan los tratados internacionales. Así es que felicidades a todas, a todos y les invito a que votemos a favor de este dictamen, por su presencia, por su apoyo, por su solidaridad y sobre todo por ser tan aliadas y aliados de esta causa. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, senadora Malú Michel. Tiene la palabra el senador Pedro Vázquez. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes a todas las senadoras y senadores. Yo también celebro, como lo acaba de hacer la compañera Malú, lo que hoy se ha logrado. Yo celebro que este Senado haya logrado ese importante paso que se ha dado. Estamos haciendo hoy justicia a miles de trabajadoras y trabajadores que por décadas no se les daba los derechos
laborales que les pertenecían y todas esas garantías individuales. No tengo, compañeras y compañeros, la menor duda que en estas modificaciones a la ley se radica la precariedad laboral y la vulnerabilidad de derechos, como apunta el dictamen en la segunda consideración. Reivindica y dignifica el trabajo de las personas trabajadoras del hogar, lo que beneficiará a miles de familias mexicanas, y también reconoce los derechos laborales y de seguridad social para todo este sector. Hoy con ello damos un gran paso para lograr el principio de la universalidad en materia de seguridad social. Cada vez más mexicanas y mexicanos gozarán de esta cuestión obligatoria en la seguridad social, lo que conlleva hoy a tener acceso a todas y a todos a todas esas cuestiones médicas, hospitalarias, farmacéuticas, de seguros de vida, de invalidez y todo lo que contempla este régimen obligatorio. Esto porque se obliga ahora al patrón a registrar a sus trabajadoras en el Instituto Mexicano del Seguro Social, y hasta el 22 de abril se han registrado ya en este programa piloto nada más y nada menos que 1,974 personas. Y este es solo el inicio de algo bueno que es parte ya de la cuarta transformación de México y que era una necesidad. Pero hay un tema que quiero poner en esta mesa muy importante, porque en el artículo 331 bis hablamos siempre en lo plural, y en el punto número 3 dice evitar la contratación de personas adolescentes mayores de 15 años que no han concluido cuando menos la educación secundaria, a excepción de que la persona empleadora se haga cargo de que finalice la misma. Y luego dice, en el caso de que la adolescente habite en el domicilio, y yo creo que aquí debería ser en plural, creo que le faltó una S, y es muy importante, ¿sí?, que esta S esté, porque nada más están hablando de la adolescente, ¿sí? Entonces, si estamos en una reunión extraordinaria de Comisiones Unidas donde está presente igualdad de género, creo que debe ser la y los. Eso es cuanto, presidente, y es una sola letra. No creo que con esto tenga que regresar a diputados porque es una cuestión totalmente técnica. Muchas gracias. Gracias. Tengo un punto de vista sobre, pero un cambio de un punto, una coma, una letra, una palabra, se tiene que regresar. Así es que yo creo que es el término genérico, la adolescente. Pues yo, así es. Así es. Muy bien, tiene la palabra el senador Omar Abed. Tiene la palabra el senador Omar Abed. Gracias. Bueno, buena tarde, senadores, senadoras. No deseo generar un debate, una polémica. Iba a ser precisamente la observación del género que se limita y se entiende en la redacción que hoy sería únicamente para adolescentes mujeres. Me preocupa otra situación, retomando lo que nuestra compañera Manu Mucher decía. En el artículo 331 bis, si esta redacción saliera como está, pues la redacción del Senado decía se podrá contratar a adolescentes que presten sus servicios. No, en ningún caso se podrá contratar a adolescentes que presten servicios para una sola persona. La redacción que nos manda Cámara de Diputados dice en el caso de que el adolescente habite en el domicilio. Más allá de lo del género, hay un problema, porque la redacción está remitiendo a lo que queremos evitar, al cuarto de azotea, de sótano, y un derecho libre de violencia, porque está hoy autorizando esta contratación por el solo hecho que esté en el domicilio. La otra parte es que eliminan un párrafo en el artículo 331 ter y elimina precisamente la obligación de registrar ante la autoridad laboral el contrato que se genere, es decir, no van a tener una base.
Y esto va en relación con el artículo 542, donde habla de la inspección a los centros de trabajo. Nuestra propuesta en Cámara de Senadores era inspeccionar empresas, hogares y establecimientos. Y al final se eliminan los hogares, entonces la inspección laboral no va a aplicar para las trabajadoras que queremos ayudar. Y el problema más grave y complicado, que es una cuestión de técnica, es el transitorio. Algunos decían que no iba a entrar en vigor, a final de cuentas hay una jurisprudencia, es una tesis aislada de nuestra Suprema Corte de Justicia, no hay problema con que quedara esta redacción, entra al día siguiente de la publicación, aunque no lo diga porque ya lo ha pronunciado la Suprema Corte de Justicia en un criterio jurisprudencial. El único problema es que para hacerlo valer, todas estas reformas tendrían que ir a un medio de control constitucional, que es el juicio de amparo. Yo no sé si las trabajadoras del hogar que estamos tratando de ayudar tengan la capacidad para acudir cada una a hacer valer las reformas en un juicio de amparo. El problema no es la entrada en vigor, con la redacción que viene de Cámara de Diputados, hoy la podemos aprobar. El problema es que si se queda así, va a generar un problema aún mayor, porque son un grupo vulnerable, demasiado vulnerable. Yo no creo que tengan la capacidad y lo digo con respeto, no creo que estén siguiendo la transmisión de estas reformas que les van a beneficiar. Ya están contando con el programa piloto del Instituto Mexicano del Seguro Social, afortunadamente, pero en el momento en que quieran hacer valer esto, por la redacción del transitorio, que es un error muy grave legislativo, van a tener que recurrir forzosamente al juicio de amparo para hacer valer la reforma. Su entrada en vigor estará al día siguiente de la publicación, pero como no es expreso, es un medio de control del juicio de amparo, no vamos a poder ayudarles si se aprueba como tal. Es una observación técnica, no quiero generar debate, sé que la mayoría lo votaremos a favor, no creo que nadie lo pudiera hacer de esta manera, pero hago la observación porque es una cuestión legal. Cuando ya esté la ley vigente para su aplicación, un juicio de amparo para cada trabajador del hogar, yo lo veo muy complicado, a excepción de las asociaciones que nos han visitado, y ojalá tengan un cuerpo jurídico porque va a complicar mucho la redacción del transitorio. Gracias. Muy bien, gracias. Voy a hacer el uso de la palabra a la senadora Malú Michel y después a la senadora Patricia Mercado, pero quiero decir una cosa nada más, que me parece muy importante, que no olvidemos que las trabajadoras del hogar tienen un sindicato, y aunque no se registre por medio de una empresa, el sindicato puede hacer esta revisión, este estudio y esta asesoría. Pero bueno, nomás quería hacer esa aclaración. La senadora Malú Michel. Yo quiero hacer una acotación. Entiendo la preocupación, senador, que usted manifiesta, y agradezco su preocupación. Déjeme decirle algo. Por una parte, el sindicato es algo novedoso. Evidentemente, hay que llamarlas a esto. Por ejemplo, estas 1,400 que se registraron, que representan más o menos el 5% de la población, son 2,200. Me parece que es un buen de población para que nos va a servir mucho como base para que podamos sacar adelante un proyecto piloto de lo que terminó el 30 de abril ese registro. Por otra parte, decirle que le hemos solicitado al licenciado Garita que en base al primer transitorio nos diera una asesoría, y me ha presentado el Código Civil Federal en su artículo 3, Código Civil Federal, disposiciones preliminares, artículo 3. Las leyes, reglamentos, circulares o cualesquiera otras disposiciones de observancia general obligan y surten sus efectos 3 días después de su publicación en el periódico oficial. En los lugares distintos del que se publique el periódico oficial, para que las leyes, reglamentos, etcétera, se reputen publicados y sean obligatorios, se necesita que además del plazo que fija el párrafo anterior, transcurra un día más
por cada 40 kilómetros de distancia o fracción que exceda de la mitad, lo cual nos da a favor un criterio supletorio para poder hablar de la entrada en vigor de esta ley. Déjeme nada más terminar de contestar. Y entiendo la preocupación que usted expresa, pero yo, que tengo una especialidad, que fui a la universidad, no sé tampoco de un amparo. Yo tendría que pedir que alguien me asesorara. Por eso, bueno, lo que le quiero decir es que no es un tema de grupos en mayor estado de vulnerabilidad, no. Es un tema que tiene que ver con las habilidades que yo personalmente, aunque no estoy precisamente perteneciente a un grupo con mayor estado de vulnerabilidad, tampoco lo podría hacer. Y creo que las mujeres sindicalizadas tienen esa agrupación precisamente para hacerse llegar de gente experta y de gente que acompañaría y representaría sus intereses jurídicos para poder llevar a cabo, en último de los casos, que ya no aplica con lo que le acabo de decir a usted, la ley de amparo. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Malú Micher. Quiero pedirle, por favor, la palabra a la senadora Patricia Mercado. Quisiera que el senador… A ver, senador, nada más una pregunta. Usted ha dicho, no importa, todo está muy bien, está perfecto, es un problema técnico, pero cada trabajador del hogar va a tener que presentar un amparo, quién sabe dónde. Es gravísimo, o sea, la consecuencia, entonces, sí, precíselo, por favor, y si lo que ha traído, lo que ha leído la senadora Micher resuelve para usted lo que ha planteado. Antes de hacer otra intervención. Bien, no es una situación y un posicionamiento político, yo respeto esa parte. Preocupa la situación, el artículo que acaba de mencionar del Código Nacional de Procedimientos Civiles, precisamente habla de un plazo. Al no tener plazo el artículo transitorio para la entrada en vigor, se tiene que aplicar lo que dice la Suprema Corte, que es al día siguiente. Y al no tener precisamente un plazo, lo que técnicamente se conoce como vacatio legis, la entrada en vigor, va a obligar hacia el sindicato de manera particular que para que el gobernado reciba esta protección, esta tutela que hoy estamos generando, tenga forzosamente que acudir a un juicio. No lo resuelve. No lo resuelve porque precisamente el artículo habla de un plazo y es el plazo que no viene aquí. Aquí nunca se menciona un plazo. No, aquí no. Entonces se resuelve a través de una tesis aislada que dice, para no extendernos, y se la voy a proporcionar para que la tenga Secretaría Técnica, que dice que cuando son reformas constitucionales, bueno, ese es no, pero es un criterio que nos está dando de reforma. ¿Qué fue de una reforma? Si fuese constitucional, no, se aplica, tiene aplicación, dice al día siguiente entra en vigor, no tenemos problema por eso. El único problema es que cuando esta reforma esté publicada, entra al día vigente. Cuando la quiera hacer alguien cumplir, forzosamente por medio de control constitucional, tendrá que acudir a un juicio de amparo. Esa es la única parte. Está bien, votémosla a favor, es una observación, no es querer cambiar la redacción porque eso va a empantanar, es dejarlo como observación, como una cuestión meramente técnica, para que ojalá cuando volvamos a tener una situación que vaya de Cámara de Senadores a Cámara de Diputados, la parte técnica de ella cuide esto que acaba de decir el artículo, el plazo, porque las consecuencias van a retardar lo que precisamente estamos protegiendo. En el fondo creo que tienen razón algunos compañeros, se puede subsanar, si son adolescentes mujeres lo podemos entender, precisar, pero creo que en Cámara de Diputados no se le dio la debida importancia para esto. Es una observación técnica nada más. Complica, desde luego, más allá de cuestiones políticas, el artículo salvaría esto si se hablara de un plazo. Al no tener una claridad en la ley, se recurre a las tesis jurisprudenciales, a los criterios que se emiten, y en este caso tampoco hay problema por la entrada en vigor, el problema es para hacerlo valer. Nada más, es una observación. Votémosla a favor
pero con esta situación no quería dejarla pasar porque puede ser que sea, como otras situaciones, una cuestión que a veces sea mediática para todo el Senado. Hoy todas las fuerzas políticas apoyamos este dictamen, particularmente aún con estas observaciones, creo que acompañaré la votación en comisión, pero pues la observación es para que en cuestiones posteriores ojalá no se repita, porque va a generar otra iniciativa, va a generar otro trabajo y nos retrasa en estas cuestiones por no poner lo que dice el artículo que acaban de citar, un plazo, no es a capricho, es el sistema normativo que nos rige. Gracias. Muy bien, gracias por sus observaciones, senador Omar Abed. Me pidió la palabra la senadora Lucía Trasviña y después la senadora Kenia. Ya está prendido. Adelante, senadora Lucía Trasviña. Gracias, presidente. Sí me quiero concretar específicamente al tema de preocupación respecto de la publicación y vigencia. Entonces nos vamos a lo que son las fuentes formales del derecho, a la doctrina, a lo que nos rige, a lo que está atrás de la norma. Nos encontramos precisamente con la vacatio legis. La vacatio es el periodo que medía entre la publicación de la ley y su entrada en vigor. El término durante el cual quien deba cumplir la ley pueda enterarse de su contenido y obedecerla. Es un plazo muy corto, hasta en tanto entra la publicación. Transcurrido ese plazo, entonces la ley obliga para todos. Entonces, en este momento estaríamos nosotros entrando dentro de esta norma doctrinaria del derecho que es la vacatio legis, que no se acostumbra, que no tradicionalmente no se usa, no se toma en cuenta porque nos hemos ido a irnos a cuestiones de poner la vigencia para el día siguiente o para cuando el Código Civil nos establece que es a partir de los 3 días de la publicación, pero la propia ley se debe establecer en el transitorio, se establece si queremos que se entre en vigor a partir del siguiente día o a partir de los 2 días. ¿Verdad? Eso depende de nosotros, los legisladores, y del interés que tengamos en que la ley entre en vigor. Por lo tanto, yo sí le encuentro sustento a que vayamos adelante y estamos ante una vacatio legis, que legalmente la peleamos y la ganamos. Muy bien. Muchas gracias, senadora Lucía Trasviña. Tiene la palabra la senadora Kenia y después la señora Patricia Mercado. Muchas gracias, presidente. Primero que nada, acompañar la preocupación del senador Pedro Aces. Me parece que es evidente que hay que tener una lógica de género a favor de ambos y que estigmatizarlo o, en su caso, dejar a alguno de los géneros sin, digamos, el resguardo de la ley no ayuda. Estamos totalmente de acuerdo. Yo creo que hay que generar una reforma plural, en conjunto, que pueda procesarse en el momento idóneo para corregir ese error. Lo que dice el senador Omar me parece que es algo que tendríamos que valorar después de la aprobación, porque entiendo que lo aprobaremos y además será por unanimidad y además me parece que es algo que hemos esperado durante un buen tiempo, que lo habremos de valorar, digamos, de esta aprobación a la discusión en el Pleno del Senado. Yo sí creo que vale la pena aprobarlo hoy, que podamos acompañarlo y que se puedan generar los consensos posibles. Es evidente que este dictamen define derechos para las mujeres, en su mayoría mujeres. Quienes se encuentran sujetas de este derecho son mujeres. Es un trabajo, lo he platicado con la senadora Xóchitl Gálvez, es un trabajo que requiere una reivindicación. Y más allá de los partidos y más allá de las personas o de las historias, todos de una u otra manera necesitamos reconocer que esta iniciativa es algo que va a beneficiar, dicen, a más de 2.4 millones de personas.
a ellas y a quienes les rodean. Me refiero a sus hijos, a sus hermanas, a sus parejas, inclusive a sus patrones. Es evidente que hoy daremos un gran paso. Tener certeza en un contrato es algo que sin duda ellas han estado peleando y me parece que es bastante bueno. Tener certeza en su seguridad social también, tener certeza en sus horarios, en sus derechos laborales. Yo, por supuesto, primero me permito reconocer a las 3 comisiones, soy integrante de las 3 comisiones que ahora dictaminan, a las 3 comisiones por estar hoy aquí y, por supuesto, pensar en estas mujeres, en su mayoría, que son más de 2 millones y que muchos y muchas tenemos mucho que agradecer y reconocer. La historia personal de Xóchitl, como la ha comentado, y cada una de nosotras, en mayor o en menor medida, algo en nuestra vida ha tenido que pasar cercano a una trabajadora del hogar. Así es que muchas felicidades a las 3 comisiones. Muchas gracias, presidente. Muy bien, gracias, senadora. La senadora Patricia Mercado tiene la palabra. Bueno, sí me preocuparía mucho que cada vez que alguna trabajadora tuviera que, digamos, hacer uso de esos derechos fuera la corte o fuera un litigio, ¿no? Porque esto, digamos, no tal y como lo dijo el senador. Entonces yo creo que efectivamente hoy podríamos votarlo a favor, pero sí pediría a los presidentas de las 3 comisiones que pues, se reunieran, ¿no? Como de aquí al pleno que se vota, para ver si realmente no hay ningún problema legal sobre el tema. Es una consideración, yo lo haré por mi lado también, porque para que no haya ninguna duda de que realmente al día siguiente de su publicación, tal y como se ha planteado, se pueden hacer uso de estos derechos y no hay que ir a litigar a ninguna parte esos derechos. Entonces me parece que de todas maneras por responsabilidad, por seriedad, por lo que le debemos a estos 2 millones de trabajadoras, que estemos seguras de que de esta manera, como le ha dicho la senadora Trasviña y lo que ha leído la senadora Malú Micher, nos deja, digamos, las deja a salvo en sus derechos y hoy efectivamente votar este dictamen. Sobre las otras cuestiones que se cambiaron en la Cámara de Diputados, nada más decirles que lo platicamos, por supuesto, estuvimos en contacto con las compañeras trabajadoras del hogar y con el sindicato para decirles que eso que habíamos puesto aquí en el Senado, inspección de trabajo, el tema del depósito del contrato colectivo y los 2 salarios mínimos, digamos, determinar en la reforma que el salario de las trabajadoras del hogar son de 2 salarios mínimos, que eso se lo dejábamos a la comisión, y los otros 2 temas, sacarlos en este momento, que nos habían solicitado poderlos sacar, seguíamos por supuesto estando de acuerdo, pero ahora en el ejercicio de Parlamento abierto que vamos a hacer sobre todos los asuntos laborales, poner esos 2 temas. Digamos, en otros países, por supuesto que la inspección de trabajo, digamos, tiene autoridad, ¿no? Pero, digamos, en este momento hay que analizar cómo para no invadir, digamos, la vida pues íntima, ¿no? De los hogares, de las familias con la inspección de trabajo y además esto de alguna manera hacer un análisis con la ley que acabamos de votar de confianza ciudadana, ¿no? Que más bien vamos a quitar las inspecciones, digamos, qué significa en términos de los asuntos de inspección. Y el tema de las adolescentes, que por supuesto, digamos, es muy buena consideración porque yo creo que fue una cuestión que se les fue, ¿no? Suponemos que siempre se dan la adolescente la que llega. Si hubiera sido el adolescente hubiéramos entendido que es genérico, pero la adolescente no. Pero bueno, me parece que no es necesario detener esta reforma por eso. Después hay que hacerlo también cuando hagamos otras propuestas a partir del Parlamento abierto de toda la discusión, porque efectivamente ahí tenemos un tema sobre los o las adolescentes, si pueden vivir en los hogares de manera permanente, dándole la obligación a los empleadores de ofrecer la escuela, ¿no? Entonces tienen que salir a la escuela, regresar, porque yo creo que
a muchas adolescentes esto les puede funcionar, puede ser bien tener una casa, trabajar en la mañana, ir a la escuela en la tarde. Entonces, por eso también se aceptó que se cambiara esta redacción y nada más que lo quería dejar, y siempre en un diálogo con las compañeras organizadas, ¿no?, del sindicato. Digamos, no es que les gustara 100%, pero dispuestas a reconocer el gran avance y que nos falta para lograr finalmente este consenso que se logró en la Cámara de Diputados y que seguramente aquí también lo lograremos. Muchas gracias. Senadoras y senadores, si me permiten, pero bueno, adelante, por favor. La senadora. Fundamentalmente, agradecerle a todos los partidos. Sí, complica que se haya quitado el primero transitorio, porque no tenía por qué haberse quitado. En la Cámara de Diputados estuvimos totalmente de acuerdo con los cambios. Entiendo que no hay reformas perfectas, venimos de un gran debate de visiones diferentes y eso es normal. Yo estuve hablando con el director del Seguro Social, me dio sus motivos, son entendibles sus motivos, el por qué se planteaban estos cambios, pero mi postura sí sería, si hay algún riesgo de que no entre en vigor, yo prefiero reiniciar el proceso, con todo y lo que implique, porque con lo que se va a ver, si ya con eso se resuelve, sí sería súper importante que sí entrara en vigor. Y sí tenemos un problema en la Cámara con las redacciones que no cuidan la paridad de género. Aquí en el Senado tenemos un chicotito, Malú revisó la iniciativa de A a la Z y sí revisó todo el tema de paridad, pero en las modificaciones, como era el último día y todo el mundo estábamos tan atareados, pues ya nadie revisó en la Cámara este tema. Entonces yo quiero agradecer especialmente a todos ustedes por su disposición de meterla en el periodo extraordinario, y si se resuelve el tema de la entrada en vigor, que yo espero que sí haya sido un error y se subsane bien, pues vayamos adelante, porque si no, pues sería como loquísimo sacar una reforma que no va a entrar en vigor. Gracias. Bueno, senadoras y senadores, yo sugiero que creo que partimos de la base de que hay un consenso general, de que esta es una decisión histórica, es un acto de justicia, de humanidad, de evitar la marginación, la desigualdad que han padecido durante más de 60 años, por lo menos la demanda que han presentado para que se les reconozcan sus derechos a las trabajadoras y los trabajadores del hogar. A mí me preocupa que en aras del puritanismo jurídico nos perdamos en este paso histórico y nos retrasemos todavía más, regresándola a la Cámara de Diputados. Yo creo que no hay, como lo dije después de la reforma laboral como fue aprobada, no hay reforma laboral perfecta, ni en México ni en ningún lugar del mundo, ni estática. Estos se van moviendo y se van adaptando y ajustando. Lo que podemos hacer es el compromiso de que si en estos foros o parlamentos abiertos hay puntos específicos que puedan poner en duda o en cuestionamiento que estos derechos queden plenamente garantizados, pues lo hagamos. Pero en este momento creo que lo más oportuno sería buscar resolver este tema, que es un paso histórico, no se nos olvide. Estamos partiendo de la responsabilidad que todos tenemos como senadoras y senadores, de la buena fe y de que estamos haciendo un acto que verdaderamente va a contribuir enormemente a terminar con la marginación de este sector tan importante de la sociedad. Así es que creo que podemos estar en posibilidad quizá de considerar si lo tenemos suficientemente discutido. Creo que la parte jurídica legal, la senadora Lucía Trasviña dejó muy claro que esta interpretación, bueno, pues creo que es claro y que va a entrar en vigor una vez que se publique. Y yo sugeriría, si estamos de acuerdo todas y todos, de que pues si consideramos suficientemente discutido o lo votemos si lo consideramos suficientemente discutido y podamos entonces pasar a su aprobación, pero no perdamos el objetivo principal de esto. Además hay un sindicato de las trabajadoras del hogar, un sindicato, en los juicios en los sindicatos, aquellos que conducimos sindicatos,
no a la persona necesariamente, va el departamento jurídico. Habrá que fortalecer todas esas áreas con el sindicato y apoyarlas. Entonces, a lo mejor nos estamos perdiendo en algo que verdaderamente es un procedimiento simple y que lo más importante es que los derechos de ellas estén garantizados, como está en esta propuesta, en esta iniciativa, y creo que eso es lo que debiéramos de considerar y no nos perdamos de ese gran objetivo nacional que tenemos todos. Pero, en fin, senadora, por favor. Una observación. Había quedado en el artículo 542 en la inspección periódica a las empresas, los hogares y establecimientos, y quitaron los hogares. Creo que ese es lo más importante, ¿no? Bueno, yo creo que este es parte de los temas que discutiremos precisamente en los foros, lo que decía la senadora. Así es. Miren, ninguno de los temas que se han tocado, yo así lo veo y creo que lo compartimos, o sea, se desechan, ninguno se cancela, no se anula. Simplemente en el momento de estos foros, de estas reuniones, los vamos a tomar en cuenta y vamos a ir adaptando, como todos los días va a seguir adaptándose la legislación laboral en México, la legislación en materia de derechos de las trabajadoras y trabajadores del hogar. En fin, yo creo que este es el paso más importante que tenemos que dar y creo que sería, si ustedes están de acuerdo, el momento de considerar si lo tenemos suficientemente discutido para pasar a votación. Nada más decirles que hay palabras que por técnica legislativa no se pueden aprobar o no se pueden incorporar. Por ejemplo, dice cuarto en el párrafo cuarto y dice cuarto con romano, cuando debe decir lo correcto es hacer referencia a esa disposición como párrafo cuarto con letra. O, por ejemplo, dice se adicionan, sobra una N y debe decir se adiciona. Es decir, son las observaciones que nos hace el licenciado Garita en relación a la técnica legislativa y creo yo que son correctas. Por ejemplo, dice, y nos hacen la observación de que dice la adolescente y es la persona adolescente y no vino como debió, o sea, no debió de haber aparecido la adolescente, sino la persona adolescente. Con eso se subsana la inquietud que tiene el senador. Y otra también nos dicen aquí, por ejemplo, dicen el uso correcto de altas y bajas en el nombre del capítulo 13º, que es pura técnica legislativa. Nada afecta ni el contenido, más bien que si el coma, que si el punto y seguido, que si la mayúscula, que si con número arábigo, que si con número con letra, lo cual, no, la propuesta es que no se deje así porque está mal redactado. Entonces ellos nos lo arreglarían para que diga en lugar de 4, cuarto. ¿Se va a modificar? Sí, se puede modificar, bueno, pero es técnico. No, esto no supone regresar a Cámara de Diputados. Esto es una revisión que tiene la obligación la Cámara de hacer en materia de técnica legislativa y es para lo que hemos contratado a grupos de expertas y expertos como el equipo del licenciado Garita, que a eso se han especializado. Entonces, nada más se los digo porque donde dice 4, pues iría a decir cuarto. No se preocupen, ya se lo consulté, me dice no hay ningún impacto, es un tema que tiene que ver con técnica legislativa, nada más. No se preocupen. ¿Eh? No, lo del tiempo no. Mira. Exacto, limpio. Y eso no implica que la minuta regrese. No, sino simplemente es para dejarlo bien. Si tenemos la solución de esta manera, entonces creo que les vamos a ayudar a que aprendan a redactar mejor la próxima vez. ¿Verdad? La senadora Nestora Salgado quería decir. Sí. Para eso fue la reforma educativa. Solamente una observación también, y no sé cómo quedaría, donde dice, en el caso en el que el adolescente habite en un domicilio en donde realiza sus actividades y presente sus servicios para una sola persona, deberá garantizarse que el espacio en donde pernocte sea seguro. Nada más dice así. Y yo creo que debería también agregarle un espacio digno y un espacio digno.
porque un lugar seguro, como se dice, pueden meterlo en el corral y está seguro, pero lo puedes meter en el closet y está seguro. Entonces debe de ser un espacio digno también, creo yo. Pues miren, yo considero que eso lo debemos de ver en el Parlamento abierto, incorporar todas estas modificaciones, igual que lo hicimos con la ley laboral, el outsourcing, las tomas de nota, muchos otros, las cuotas sindicales, muchos temas quedaron para verse en el próximo periodo ordinario o en los extraordinarios, para que nos dé tiempo de tener los parlamentos. Pero no frenemos este avance histórico en favor de la trabajadora del hogar, por comas, puntos, Ns, mayúsculas, minúsculas. Es que hay mucho. Muy bien, muy bien. Pues entonces yo propongo, yo quisiera, exactamente, yo quisiera pedirle a la secretaria que sometamos a votación si este tema está suficientemente discutido. Someto a su consideración si este tema de la discusión sobre la minuta sobre trabajadoras del hogar está suficientemente discutida, mandado por la Cámara de Diputados. Por favor, quienes estén por la afirmativa, levanten la mano. De todas las comisiones. De las 3 comisiones unidas. Sí. Y lo mismo para su aprobación. Sí, a ver, muy bien. ¿Cómo se llama exactamente la ley para decirla bien? Es la ley general, estoy de acuerdo. Sí. Nada más hay que ver qué queda en la siguiente. Quienes de las 3 comisiones, quienes estén por la afirmativa de esta reforma a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley del Seguro Social, por favor, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Unánime, presidente. ¿En contra? ¿Abstenciones? Una abstención y la mayoría a favor, presidente. Muy bien, pues quiero felicitarlas y felicitarlos a todos. Creo que hemos dado un paso histórico, verdaderamente, de justicia, de humanidad. Gracias a todas y a todos. Les pediría nada más, por favor, antes de retirarse y de levantar que firmen por favor de que votaron a favor para luego no tener sorpresas desagradables. Si se esperan, por favor, si lo comienzan a pasar. ¿Quién lo tiene? Acá, por favor, para que firmen. No se nos vayan. Le comento que por unanimidad fue aprobado el dictamen de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, primera de este Senado de la República. El dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social en materia de trabajadoras del hogar. Ante ello, pues bueno, es importante también comentarle que este dictamen tiene el objetivo de establecer que las trabajadoras del hogar ganen arriba de 2 salarios mínimos vigentes y cuenten con prestaciones como vacaciones, prima vacacional, pago de días de descanso, acceso a la seguridad social y también al aguinaldo. El dictamen señala que la afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social será obligatoria y en una primera etapa se plantea la meta de inscribir a 400,000 trabajadoras del hogar, las que podrán disfrutar de servicio médico, guarderías y las demás prestaciones que este órgano, por supuesto, da a los derechohabientes. También le comento que la minuta que fue aprobada por esta Cámara de Diputados indica que el trabajo del hogar deberá fijarse mediante contrato por escrito, que incluya, entre otros, la remuneración, el método de cálculo de la misma y la periodicidad de los pagos. De esta manera, como usted pudo observar, fue cómo se llevó a cabo el análisis primeramente de esta minuta que es enviada por parte de la Cámara de Diputados a este Senado de la República, las cuales fueron aprobadas por unanimidad. Estas 3 comisiones que participan, por supuesto, en este análisis, aprobaron este dictamen, por lo cual se remite a la Cámara a este pleno del Senado de la República para su análisis y discusión
correspondiente. Yo con esto me despido, no sin antes, por supuesto, agradecerle como siempre su atención e invitarlo también para que continúe muy al pendiente de los trabajos que se desarrollan en el Congreso de la Unión, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, a través de nuestra señal, la señal del canal del Congreso, el canal de la Unión. Hasta la próxima.